Baishapa, Yandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traje nueva lección, figuras literarias. Entre las figuras literarias tenemos 9. Metáfora, personificación, hipérbaton, hipérbole, comparación, antítesis, apóstrofe, elipsis, pleonasmo. Hoy les traje 3. Ñe ayukatu moja angaba. Significa sintaxis figurada. Concepto. Hae umiñe oye puruba temimbo hatemiandu y ponabeja guaisha. ¿Qué quiere decir sintaxis figurada? Es la que enseña el uso de las figuras literarias para dar a la expresión del pensamiento más vigor y elegancia. Umiba ellos son. Número 1, PTI, la primera figura literaria. Omboyo etaba, significa metáfora. Koba oyehu oyemboyo ayuramo oyoeje mokoimba oyoyoguaba. ¿Qué quiere decir metáfora? Baejeise, asociación de dos palabras o ideas basadas en la relación de semejanza. Tenbiaishara, ejemplo. A mita pire cambu significa el niño tiene la piel como la leche. La metáfora en esta oración son la palabra pire y la palabra cambu, las cuales se asocian basadas en una relación de semejanza. Se identifican a ambas palabras sin tener entre ellos nexo alguno. O sea, asocia la piel blanca del niño o de la niña con el color blanco de la leche metafóricamente. La segunda, a oga potu ponaite. La traducción sería florido y hermoso es la casa. En este caso la metáfora es potu y ponaite. La segunda figura literaria, la número 2, mokoi, boabareko, personificación. Oñe mumba kaabo tena oimena eva maere avaramo guaisha. Dice personificación. ¿Qué quiere decir personificación? Consiste en atribuir cualidades, sentimientos y acciones propias del hombre, animales, plantas o seres inanimados. Ejemplo. A. Usuru sati opurahei. Acá atribuye cualidades a usuru. Usuru sati opurahei significa el arroyo cristalino canta. Entonces le atribuye cualidades a usuru, que usuru está cantando. La segunda, a oma eñemi yasu muyacuerareje. Mira a escondida la luna a las estrellas. Acá también atribuye cualidades a yasu, a la luna, que le está mirando a escondidas. La tercera figura literaria, bohapu. Oye rerekoba kuaba, hipérbaton heiseupeba. Hae umiñe y katuba ñamo muñe eyoayupe. ¿Qué quiere decir hipérbaton? Consiste en la movilidad de algunos elementos sin variar el sentido de la oración. Ejemplo, kame ho'u pakoba. Pakoba, kame ho'u. La traducción sería Carmen come banana. Acá también Carmen come banana. ¿Qué pasó acá? Kame, que estaba adelante, está en el medio. Ho'u, que estaba en el medio, se mudó atrás. Y Pacoba, que estaba en el último, está en el primero. No cambió el sentido de la oración.
Solamente se cambiaron las palabras. Peisha Majehu Ame como Epu. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.